Buenas tardes, mi nombre es Carlos Felipe Silva. Hoy vamos a hablar acerca de las pruebas de software. Lo primero que vamos a hacer es revisar cuál es la definición de pruebas de software, cuáles son los principios para hacer el test de software, niveles y tipos de pruebas, cuáles son las tácticas y metodologías utilizadas y vamos a hablar un poco acerca de automatización de estas pruebas. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la definición. Entonces, pues, ¿qué es realizar una prueba de software? Las pruebas de software están asociadas con demostrar que un programa no tiene errores y que realiza las funciones para las que fue construido. El alcance realmente va mucho más allá, pues aún cumpliendo con la función para la que fue creada, un software puede tener errores. Una definición más enfocada es que las pruebas de software son la ejecución de programas de software con el objetivo de detectar defectos y detectar fallas. Aquí surgen tres elementos muy importantes que debemos tener en cuenta. El primero es un error. El error realmente lo podemos traducir como una equivocación del desarrollador. Un defecto se produce cuando una persona comete un error. Normalmente los defectos son detectados de forma interna por desarrollo. Y una falla es un desvío respecto al comportamiento esperado que tenga un sistema. Estos son identificados de vista externa, son de cara al usuario. Las pruebas cada vez son más y más importantes y un software con fallas puede llegar a arruinar un negocio rentable. Muchas veces no se llevan a cabo las pruebas porque son consideradas un trabajo innecesario o un trabajo adicional, lo que conlleva pues a que estas pruebas cada vez sean más automatizadas y se hagan con un software especializado. Vamos a hablar acerca de los principios. Hay varios principios acerca de pruebas de software. El primero es que eh, una parte importante de un test es la definición de los resultados esperados. Un programador debe evitar realizar pruebas de su propio desarrollo y se recomienda que una organización no haga tampoco pruebas sobre sus propios desarrollos. Al final se debe revisar el resultado de los test a profundidad. Los test deben tener entradas inesperadas e inválidas, así como entradas esperadas y válidas. Se debe probar que tengan lo que se espere y también que que el software haga lo que se espera que haga y que no haga lo que no se espera que haga. Los test, pues no se debe asumir que no se van a encontrar errores. Es normal encontrar errores en los test que se realizan. La probabilidad de encontrar errores en una sección de un programa pues es proporcional al número de errores que ya se encontraron. Y también es importante tener en cuenta que el test es una tarea creativa y desafiante. Vamos a hablar de los niveles de pruebas. Existen varios tipos de niveles. Uno de ellos es el test unitario. El test unitario, la idea es detectar errores en los datos y en la lógica. Normalmente son desarrollados en un modelo de caja blanca que vamos a ver más adelante y son realizados por los programadores. El siguiente tipo de test son los test de integración. Su objetivo es detectar errores de las interfaces. Los programadores y el QA también participan allí. Hay una metodología nueva que es el top-down y el bottom-up. Funcionalidad o pruebas o test funcional. La idea es detectar errores en la implementación de los requerimientos. Aquí ya entran a participar los testers y los analistas. Algunas veces se involucra al cliente en las pruebas funcionales. Es muy común, pero algunas veces se hace. O se deja para las pruebas de aceptación. Las pruebas de sistema donde se detectan fallas en el cubrimiento de los requerimientos y las pruebas de aceptación donde se realiza la implementación y se involucra al cliente. Vamos a mirar los diferentes tipos de pruebas. Como les decía anteriormente, existen dos tipos de pruebas principales. Unas son de caja blanca y unas llamadas pruebas de caja negra. Las pruebas de caja blanca son test que se conciben a partir del conocimiento interno del software. Estos test se realizan conociendo de antemano pues, la entrada y la lógica del sistema, todo lo que está dentro del mismo, para probar que la salida sea correcta. Hay otros test que son los de caja negra, son diseñados a partir del conocimiento de las especificaciones y pues prescinde de la estructura interna del software. Yo solamente conozco las entradas y debo verificar que la salida sea correcta.
Estrategias de pruebas. Entonces vamos a revisar las diferentes estrategias que se pueden manejar. La primera de ellas es la de top-down. En la herramienta de top-down se hacen unas pruebas desde las capas superiores hasta las capas inferiores. Esto requiere que hayan interfaces claras para los niveles inferiores. Tiene unas desventajas y es que se retrasa la prueba del procesamiento real en los módulos de bajo nivel y también es necesario desarrollar stubs para poder realizar estas pruebas. Hay otras pruebas que son de los sistemas ya en desarrollo, que son los bottom-up, y consiste en desarrollar y probar las capas de nivel inferior antes de las de nivel superior. Las pruebas comienzan desde abajo hacia arriba con la implementación de algoritmos que realizan el procesamiento. Hay unas desventajas y es que hasta que se logra un nivel determinado la aplicación no es visible y también tiene problemas asociados al volumen en etapas tardías. Existe una tercera estrategia, que es la estrategia incremental, que permite un testeo continuo del sistema y esta se utiliza para el desarrollo. Vamos a mirar las claves del cambio en la forma de trabajar. Pues la primera de ellas es la de código compartido. Entonces aquí un equipo de desarrolladores trabaja en un mismo repositorio de software y esto hace que desarrollen componentes que dependen entre sí para su funcionamiento. Eso garantiza que los diferentes tests que se realizan a estos componentes permitan asegurar la calidad total del entregable. Otra metodología son las pruebas sistemáticas con herramientas tipo Unix. El uso de plataformas de test automatizadas permite que pues se haga una realización repetitiva de estos tests y estos tests pues deben ser de fácil construcción y ejecución por parte de los desarrolladores. Estas plataformas deben verificar los resultados e informarlos dependiendo pues de la etapa en la cual se realicen las pruebas. Aquí podemos ver un ejemplo de unas pruebas sistemáticas en las cuales cada uno de los diferentes componentes se va analizando. También hay pruebas con criterio de diseño. Las pruebas con criterio de diseño son realmente antiguas. Las pruebas tradicionales que se hacían eran muy sencillas y eran limitadas a un desarrollo en cascada. Entonces aquí pues había un cliente el cual entregaba unos requerimientos, los analistas hacían bueno, pero primero el desarrollador hacía un diseño de la arquitectura, hacía un diseño detallado y el analista hacía una codificación y el tester se encargaba de realizar las pruebas unitarias, las pruebas de integración y se le entregaba al cliente para que hiciera pruebas de aceptación funcionales y de sistema. Las pruebas modernas tienen muchos más pasos y normalmente las pruebas se van haciendo a medida que se desarrolla el software. Vamos a hablar ahora acerca del plan de pruebas. El plan de pruebas es muy importante definirlo porque en él se definen los recursos que se van a utilizar, los recursos necesarios para las pruebas, la infraestructura de hardware y software requerido, la estrategia del diseño y ejecución de las pruebas, se definen las prioridades y los objetivos de las pruebas, las acciones a tomar ante las fallas detectadas o escalamientos que se realizan, un modelo de informe de resultados, unos criterios de comienzo y finalización y una coordinación de los tiempos y las métricas a recolectar. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las pruebas sistemáticas con herramientas tipo XUnit. La idea de estas pruebas es poder automatizar y aprovechar los recursos destinados a las pruebas de software. Genera de igual forma confianza en los desarrolladores, ya que se puede ejecutar repetitivamente los tests con cada cambio de código del proyecto. Las pruebas que se pueden automatizar normalmente son las pruebas unitarias y de componentes, las pruebas de funcionalidad que no tengan interfaces de usuario, unas pruebas de sistema ya con interfaz de usuario. Lo que no se podría llegar a automatizar son las pruebas de uso, las pruebas exploratorias y las tareas únicas de fácil ejecución. Muchas gracias.